A ver, como mis compañeros han pasado un poquillo con el tiempo, yo voy a intentar ir un poco más rápida, también porque han contado cosas que ya iba a contar yo, entonces bueno, voy a intentar hacerlo un poco más rapidillo. ¿Cómo está el ambiente? Aguantan todavía un ratio, es que también quiero que haya tiempo, dejar un poco de tiempo para el debate y que también vosotras y vosotros nos contéis. Entonces bueno, a ver, aquí va la presentación. Bueno, pues a mí me toca hablar un poco de la parte más humana, digamos, después de escuchar a Modesto y a Habibi, que son científicos y que, bueno, yo creo que nos han dado un panorama muy amplio de todo, ¿no? De qué significa el cambio climático. Yo me voy a centrar más en esa parte más social de lo que es el cambio climático, ¿no? De las consecuencias que tiene desde un punto de vista más social y más a nivel global. Entonces, bueno, voy a intentar resumir, pero voy a hablar primero de dos conceptos, de lo que significa la deuda ecológica ecológica y climática. Ahora veremos la diferencia entre una y otra, y el concepto de justicia climática, y luego qué tiene que ver todo esto con la desigualdad. El concepto de deuda ecológica y el concepto de deuda climática nacen del movimiento por la justicia climática. Que este movimiento por la justicia climática es aquel que, es un enfoque que va acompañado también con un movimiento a nivel mundial de gente que cree que todos tenemos los mismos derechos a la hora de consumir y de usar los recursos, ¿no? Y que a la hora de poner y de hacer políticas relacionadas con el cambio climático, tenemos que poner en el centro la idea de que hay países, que los países y las poblaciones que más están sufriendo las consecuencias del cambio climático a día de hoy, que más lo van a sufrir en el futuro, son aquellos que menos han contribuido a generar la situación actual, que menos recursos tienen para poder enfrentarse a estos impactos del cambio climático y que más dependencia tienen sus economías de los recursos naturales. Esto es lo que entendemos por justicia climática. En torno a esto se genera también el concepto de deuda ecológica, que ya ha comentado un poco Javi que lo que tiene que ver, lo que significa, pero básicamente es la deuda que tienen los países del norte global por varios motivos. El primero, por el saqueo de los recursos y las materias primas de los países del sur global. El segundo, por los daños ambientales que se han producido por ese saqueo. Por ejemplo, los daños que vienen aparejados a los megaproyectos, a los proyectos extractivistas de extracción de minerales. Todo eso tiene unas consecuencias en las poblaciones locales enormes. Y el tercero, por los gases de efecto invernadero que han estado emitiendo a la atmósfera los países del norte global, que también lo han explicado ya antes, que no tiene nada que ver con las emisiones de los países del sur, ¿no? Y de las poblaciones del sur. El concepto de deuda climática tiene que ver con esta última parte, con lo que es los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera. Es un concepto más reducido que el de deuda ecológica, que es más amplio y simboliza las injusticias en las relaciones del norte y del sur globales. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la desigualdad, ¿no? Todo esto del cambio climático y demás que estamos hablando? Pues tiene que ver mucho. Bueno, lo primero es que también lo han comentado, o ha salido la idea, es que estamos en un sistema económico, un modelo económico que está basado en la propia desigualdad, ¿no? Uno de los ejes vertebradores de nuestro sistema, de nuestro modelo económico, es la desigualdad. Entonces, a mí me gustaría que veamos 4 elementos de por qué la desigualdad tiene que ver con el concepto de deuda ecológica y de justicia climática. El primero, no me voy a detener porque ya ha salido, es la responsabilidad histórica de los países en cuanto a emisiones. Aquí podéis ver, la parte azul son los países de la OCDE, podéis ver el porcentaje de emisiones, ¿no?, al que han contribuido. En amarillo están las economías en transición, que bueno, está sacado un informe en el cual estas economías lo relaciona con economías del este de Europa. Podéis ver Asia, cómo crece en los últimos años, también por el crecimiento de las emisiones de China e India, pero podéis ver su evolución.
Y luego están los países de Oriente Medio y África y Latinoamérica, que bueno, pues aquí se ve muy bien la diferencia, ¿no?, entre unos y otros. El segundo nivel por el cual la desigualdad, o el segundo elemento por el cual la desigualdad se relaciona con la justicia climática, tiene que ver, o sea, más allá de las emisiones por países, esto lo voy a pasar porque ya hemos hablado de ello, tiene que ver no tanto por las emisiones, las diferentes emisiones entre países, sino las diferencias que se dan dentro de los países. Es decir, dentro de los países hay grupos de población, como está pasando en España, que en España es en torno al 13% de gente que no puede ni siquiera pagar los recibos de la luz, ¿no? Estamos hablando de los casos de pobreza energética. Pero también dentro de los países, o sea, entre los países podemos ver que, por ejemplo, China, esto está sacado del país, lo podéis ver luego, que si van, es que no me quiero entretener en esto, pero si vas pinchando en cada uno de los países te va diciendo las emisiones per cápita, que también lo han comentado antes. Entonces es verdad que China a día de hoy es el segundo país emisor de emisiones, pero si luego vas a lo que es las emisiones per cápita, es muchísimo más bajo. Y no solo eso, hay que tener en cuenta otra cosa, que es que ahora mismo los países del norte global estamos deslocalizando la producción de muchos productos que consumimos aquí. O sea, en China, que es hoy en día la fábrica del mundo, están consumiendo y están emitiendo muchos más gases, pero también porque se están dedicando a fabricar los productos que luego consumimos aquí. Entonces esa cuenta no se está haciendo aquí, ¿no? No se nos está sumando a los países del norte global también todo lo que se emite y todo lo que se contamina por los niveles de consumo que tenemos. Bueno, voy a pasar rápido esto, no me quiero detener. Aquí podéis ver, bueno, que el 10% de la población emite el 45% de las emisiones mundiales. O sea, es una barbaridad.